recordamos algunos otros, pero todos ellos se sitúan en el cinturón de fuego del Pacífico. La inmensa mayoría, ha habido algunos fuera y por eso no nos inquieta tanto, porque no se produce en Francia, en Italia y menos en España, de momento. Tenemos ahí una serie de imágenes que se corresponden a terremotos todos de este año, con problemas que han creado. Esta es otra imagen de los terremotos que ha habido en Chile el año pasado, que ustedes recordarán un poquito mejor. Esa es una imagen aérea del terremoto de Haití, que también fue en el año pasado. Son los dos que recordamos más. Y a eso se suman toda una serie de problemas meteorológicos tremendos, con nevadas que no se recuerdan. Estas son imágenes de la nevada que estos días de atrás estaba teniendo lugar en Estados Unidos. Yo, de alguna manera, viví y sufrí la nevada del año pasado. Tuve un problema bastante gordo, pues fui a grabar un programa de televisión y bueno, es una historia que no viene a cuento contar aquí. Pero saben ustedes que Washington se quedó bloqueado absolutamente, cerraron los metros, cerraron todo, y era una nevada sin precedentes. Siempre nos cuentan los medios, bueno, esto es algo que no ocurría hace 50 años, esto no ocurría hace 40 años, y parece que no pasa nada. Pero lo que pasa es que el cúmulo de hace 50 años es tremendo. O sea, la intensidad, esa aceleración del tiempo es también una aceleración de todo ese tipo de problemas. Un fenómeno anómalo más, y discúlpenme, hay defectos en las imágenes, me está llevando mucho tiempo cuadrarlas y ya las dejé como estaban. Son las misteriosas muertes de animales. Esas muertes de animales se han producido en una cuarentena de lugares que tengamos localizados y a lo largo de varias semanas, pero han cobrado especial intensidad entre el 28 de diciembre y el día 10 de enero de este año. Como saben, la primera noticia fue que una serie de pájaros habían caído y nos dieron la inteligente explicación de que es que los fuegos artificiales de Nochevieja los habían estresado, estaban como borrachos, se cayeron a la carretera y los coches les atropellaron. Yo creo que han visto eso en la televisión. Esa ha sido es decir, no contado de la forma no chistosa, realista, que yo se lo cuento porque esa fue la explicación oficial, sino los fuegos artificiales les atontaron. Luego vieron que no había tal cosa, otra gente dijeron que habían sido envenenados, las autopsias no revelaron veneno, pero de repente empezaron a aparecer peces en muchos lugares o cangrejos en Inglaterra como estos, o pulpos en Portugal, luego focas, luego ballenas y delfines, pero cuidado, esto tiene que ver con un momento posterior, que es, por ejemplo, una muerte a toro de ballenas y delfines que fueron a parar a la playa, fue un día antes del terremoto de Nueva Zelanda y de la zona de Nueva Zelanda. Este era un mapa muy preliminar de la primera semana, las muertes de la primera semana, que decía claramente 3 de enero en Arkansas, 5 de enero en Texas, 4 de enero en Luisiana, aquí lo vamos viendo, enero, a primeros de enero en Kentucky, lo vamos viendo en Río de Janeiro, pero ahí faltan infinidad de sitios que se han ido añadiendo posteriormente. Claro, un fenómeno tan global, ¿a qué se debe? ¿Qué puede producir algo así en todas partes del mundo? ¿Y a qué se deben toda esa conjugación de fenómenos? ¿Por qué a principios de enero se produjo eso con una intensificación brutal de terremotos y de otros problemas climatológicos? Pues la explicación, una posible explicación, tiene que ver con una tormenta solar muy intensa que se desató el 28 de diciembre y que estuvo trastornada al geomagnetismo terrestre esos días. Eso no solo desorienta a los animales, sino les provoca perturbaciones intensas. También nos las provoca a nosotros, porque nosotros tenemos campos electromagnéticos.
tenemos varios campos electromagnéticos. Sabemos que nuestro cerebro tiene un campo y nuestro corazón también, porque si no, no serían posibles los electroencefalogramas o medidores de señal eléctrica de nuestro cerebro y los electrocardiogramas. Pero yendo más allá, algunos, los más elementales de los llamados cuerpos sutiles, como el llamado, digo por la tradición popular, ocultista, reciente, moderna, cuerpo etérico, y otros se comportan como campos electromagnéticos, que son mensurables y con los que se puede experimentar, y de hecho hemos experimentado en muchos sentidos desde hace mucho tiempo, pues haciendo toda una serie de experimentos de lo más simples a distancia. Sabemos que a distancia está funcionando el cuerpo y que se puede afectar al cuerpo del ser humano sin ningún problema, sin necesidad de tecnología. Esos experimentos se pueden llevar a cabo. Por eso es que el mundo en el que vivimos provoca tantos trastornos, porque el ordenador provoca unas perturbaciones tremendas. El móvil más, Internet atroces, porque sistemas como Internet y como los teléfonos móviles, además de las perturbaciones y de aumentar lo que llaman los americanos la grid o la reja electromagnética que nos encarcela en este planeta, hay varias rejas, y que permite que entren otro tipo de frecuencias. Además de eso, es un instrumento que permite la manipulación del ser humano. Y aquí les vuelvo a hacer otra pregunta, no quiero convertir esto en un circo, pero me parece importante, luego les digo por qué. ¿Quiénes han sentido perturbaciones cuando están con Internet un buen rato? Ven que la cantidad de manos que se elevan son muy inferior a lo anterior, porque lo anterior es tomar conciencia, reflexionar, mientras que esto es una cuestión de sensibilidad. A mayor sensibilidad, a mayor desarrollo de la sensibilidad, uno puede captar cosas que son muy interesantes y muy positivas, pero también capta lo negativo. Uno, si está en ambientes o con gente con un nivel de densidad y de vibración densa, baja, lo capta más, al igual que lo alto. O sea, sirve para bien como para mal. Pero les decía entonces que ¿por qué, si eso produce esas perturbaciones, no ha producido ese mismo tipo de fenómenos la gran tormenta electromagnética del 14 de febrero, del día de San Valentín, que ha sido la más brutal registrada en 500 días? Pues, según los expertos, porque la tormenta geomagnética del 28 de diciembre, según los expertos alternativos, se le suman un par de factores. El eclipse de sol del 4 de febrero, real epicentro de las muertes de animales, con el añadido se ha visto que los eclipses, digamos, incrementan terremotos, etcétera, etcétera, pero además es que se ha dado el eclipse muy cercano al perihelio, y ese es un factor fundamental. Se sabe que ese tipo de perturbaciones cercanas, afirman quienes entienden del tema, aumenta tremendamente las perturbaciones. Hay otro factor más que no quería dejar de comentar, y es el incremento en las apariciones de ovnis. El incremento en las apariciones de ovnis es realmente intensísimo. Yo llevo curioseando, entusiasmado por este fenómeno desde que era un niño. El año que viene cumpliré, digo, 50 años de curiosidad de estos temas. Era un niño, se le llamaba platillos volantes. Yo cuando descubrí aquello me entusiasmé. Y les digo, durante estos 50 años he curioseado, he cotilleado mucho, y esa curiosidad me ha llevado a conocer y a poder hablar con algunos de los principales expertos mundiales, tanto europeos como norteamericanos, como soviéticos, a conocer muy bien la bibliografía, a conocer muy bien la casuística, a entrevistar en la época en que me dedicaba a ello a 1.500 testigos, de ellos 150 pilotos. Entonces, creo que hablo con un conocimiento de causa que muy pocos
tienen en este país. Lo digo porque, salvo raras excepciones y honrosas excepciones, muchos de los que estaban con el tema, que han ido estando conmigo en este tiempo, se han vuelto o muy escépticos o, como ven que no es políticamente correcto, no hablan del tema en el sentido de que yo lo hago. Yo estoy firmemente convencido por el estudio y sobre todo por haber conversado con tripulaciones de 22 aviones que han participado en un mismo avistamiento colectivo, con testigos desde tierra, avistamientos realmente complejísimos de naves nodrizas en España, pero que habían ese mismo día habían provocado perturbaciones en otros países, como por ejemplo paralizado un jet de la Fuerza Aérea iraní del Shah de Persia cuando le iba a disparar un misil aire-aire el mismo día, y de eso hay un montón de informes así de las agencias de inteligencia norteamericanas. Y les digo, tras ese estudio no tengo ninguna duda de ningún género de que algunos ovnis son la manifestación de inteligencias ultraterrestres incomprensibles para nosotros y que se manifiestan de manera totalmente diferente a la que nosotros nos manifestamos. Es decir, que interaccionan con el psiquismo humano, por los casos que he conocido, y que manipulan la realidad tridimensional. Es decir, ovnis transparentes que han sido atestados por el ejército en informes militares. Hablo de un mismo caso, en los cuales que cuando se eleva el ovni cambia de forma, que provoca quemaduras en el terreno, que provoca quemaduras a los pescadores, que es fotografiado, que puede ser medido en radar, que aumenta de tamaño, que genera una esfera inmensa a su alrededor, etcétera, etcétera. Como tengo aquí, veo a una amiga uno de cuyos parientes es militar, fue militar en la base aérea de Los Llanos. No me resisto a contar un caso, antes el famoso caso Manises, ese mismo mes, en el cual es un caso que es uno de los 3 de noviembre de 1979, en los cuales se ve, Miguel, que cuando me quede poco tiempo me lo avisas, vale, en los cuales lo poco que figura en el informe militar es que salió un piloto de la base aérea a perseguir a un ovni. Les voy a contar mínimamente esta historia para que vean ustedes el nivel tan tremendo que tienen muchos de los casos que yo he conocido, cuyos testigos son políticos de alto nivel, militares de alto nivel de este y de otros países, gente muy relevante del mundo de la cultura. Gracias a Dios, algunos ya se han atrevido a hablar, algunos de ellos como, algunos, es que en este momento, perdón, uno es famosísimo, pero se me ha ido totalmente el nombre. Entonces, con respecto a este caso, le dieron orden de salir. Él salió a perseguir al ovni. Cuando persiguió al ovni, escuchó unas voces de niños que quedaron grabados en el aparato de grabación que llevaban diciendo, ven, ven, no recuerdo ahora muy bien qué. El ovni le mareó. Y el pobre piloto, que es un hombre inmensamente cualificado, tuvo unos problemas tremendos, bajó destrozado. O sea, el shock, la experiencia fue el shock